Buenas noches, ahí estamos comenzando el en vivo. Eh, Hoy vamos a hablar con Marco Rosales. Él es emprendedor digital, está con todo este tema de las criptomonedas. Eh, Ha estado como ejecutivo de mercadeo de Profranquicias en la Cámara Venezolana de Franquicias. He estado como coordinador de proyectos en una fundación de embajadores comunitarios. Y ha sido coordinador de formación en Dash Youth Venezuela, como, digamos, en todo el área de emprendimiento de plataformas digitales de criptomonedas. Actualmente Marco Rosales está trabajando como coordinador de formación en UPA Software, UPA. Así que bueno, vamos a ver, esperar a que se conecte al en vivo. Ahí va. Estamos. Vamos a hablar hoy sobre el tema. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estaba más o menos hablando de tu currículum, me estaba revisando acá en LinkedIn, siempre de la chuleta de LinkedIn. Nunca falla. Estaba comentando que has estado trabajando ahora actualmente estás con UPA Software, ¿no? Ujú. En la parte de formación. Has estado trabajando también con el grupo Actio, también. Sí. Un emprendimiento venezolano también. Estuvimos metidos mucho, mucho Exactamente. con el Y tema de cripto en Venezuela. también con cripto, ok. Ujú. Y en Dash Youth Venezuela también. Una iniciativa que sacamos ya hace 2 años. Eso era un proyecto con un fin específico, que era educar a 1.800 jóvenes venezolanos en temas de criptomonedas. Y bueno, al Ok, cumplir la meta, el proyecto llegó a su meta. súper interesante, súper interesante. Bueno, nada, hoy queríamos hablar más que todo sobre este el escándalo que salió hace unos días, ¿no? De el hack masivo que le hicieron a la plataforma de Twitter, a la red social Twitter, y que de manera sorpresiva hoy día vemos que hasta este hack de redes sociales y de cuentas a personas súper famosas, se podía casi monitorear en vivo, viendo cuánta Ujú. plata recibían en su cuenta de Bitcoin. Así que, bueno, primero que nada quería comenzar hablando del punto sobre el Bitcoin, pero en Venezuela. ¿Qué tal se ha seguido moviendo el Bitcoin y en general las criptomonedas en Venezuela, según tu opinión? Tengo entendido que hace unos años Venezuela, creo que se mantiene la tendencia, es uno de los principales mercados de Bitcoin en Latinoamérica. Argentina también es uno de los principales mercados de Bitcoin en Latinoamérica. Eh, Tenía entendido que esto venía por digamos, el control de cambios que había acá, el control de cambios que también había en Venezuela, que ha sido mucho más estricto hasta que se dolarizó recientemente la economía en Venezuela. Así que te quería preguntar si con esto de la dolarización a partir de 2018-2019 se mantiene siendo Venezuela el principal, uno de los principales mercados de Bitcoin en Latinoamérica. Mira, sí, de hecho sí. Es tan increíble la correlación que hay con el tema Bitcoin en Latinoamérica que no solo Sí, no es un hecho aislado, ¿no? Incluso hace poco, cuando tengas chance, te envío esa investigación que hizo una iniciativa que se llama Open Money Initiative. Son unos venezolanos que están investigando duro, duro, duro el mercado de Bitcoin en Latinoamérica, pues sobre todo de los efectos en Venezuela. Y para poner en contexto, y es como para dar un ejemplo clave de lo grande que es este peso en mercado, sí, la época, la época en que hubo los apagones en Venezuela, sí. evidentemente tumbó todo, por razones obvias, tumbó todas las comercializaciones de Bitcoin, sobre todo en la plataforma local Bitcoin en Venezuela. Mm, Que allí es donde es el mercado más grande, ¿okay? El mercado peer-to-peer más grande de- del mundo, creo que es el segundo después de Rusia, eh, es Venezuela con los volúmenes de comercialización que tiene. El impacto fue tanto de esta pausa de comercialización que las transacciones o la cantidad de transacciones que se hacían en los otros países en Latinoamérica iba disminuyendo porque todas venían de Venezuela.
Ok. Entonces, hay una fluctuación interesante que se muestra el pico digamos, la bajada por el apagón y de manera simultánea también disminuyendo paulatinamente las órdenes de compra o venta en local Bitcoin en precio latinoamericano. ¿Okay? Entonces ya esto te da una imagen realmente de lo importante que es Venezuela en relación al tema cripto y es específicamente por características similares a las que tiene Argentina, ¿no? Eh, una economía que está sufriendo, sufriendo las desidias de la hiperinflación, que tiene marcada un historial hiperinflacionario bastante interesante, Sí. eh, y que paulatinamente también el declive económico que ha tenido Venezuela ha obligado a las personas a usar otras herramientas. ¿Qué sucede? Hay dos factores que yo le doy clave, y esto sí, yo lo veo, le doy como un punto bien interesante, como un antes y un después. Si bien es cierto que antes ya había una movida muy, muy buena de Bitcoin, muy por debajo cuerdas, ¿okay? Gente que tenía su granja de minería, gente que hacía trading desde muy tempranos años. Incluso se empezaban a ver negocios de asesoría o empresas de asesoría en relación al tema cripto. Hay un hecho inédito que es precisamente en el año 2000, eso fue en el 2017, no, casi a finales de 2018, Ok. cuando Maduro anunció el petro. Claro. Esto es un boom Esta porque criptomoneda trucha de Maduro que iba a estar anclada al precio del barril de petróleo, pero que al final es un scam. sí, el criptomeme el criptomeme de Maduro. ¿Okay? Eh, el hecho es que esto sí marca un precedente importante porque es la apertura, entre muchas comillas, la apertura tanto legal, porque se hizo hasta objeto legal, como también de conocimiento público, ¿no? Del mercado de cripto. ¿Okay? También había una movida en Venezuela con unas criptos que estaban haciendo promocionar, como el tema de Dash, como comunidades en general, pero sin duda este hecho o este anuncio por parte del gobierno nacional impulsó el conocimiento por parte del resto de la ciudadanía, el Claro, concepto de criptomoneda. ¿Okay? Ahí la gente empezó a conocer lo que fue Bitcoin, de lo que es la tecnología blockchain, empezaron a investigar, empezaron a leer un poco más del tema, algo porque positivo. dentro de muchas comillas, porque se hizo de conocimiento general, ¿okay? Y eso hay que mantenerlo así. Se hizo de conocimiento general que esto existía, que había intereses por parte del gobierno hacer, empezar a investigar este mercado y ver las funciones de él, ¿no? De ahí en adelante, todo el ecosistema venezolano empezó a mostrarse de una manera mucho más segura, a mostrarse de una manera mucho más confiada, relacionada a temas de redes sociales o incluso en eventos que se hacían, porque ya había una supuesta normalización del tema de las criptomonedas. Entonces, precisamente este hecho, junto con lo que te dije anteriormente, es lo que ha demostrado por qué para el venezolano hoy, quizás escuchar Bitcoin, escuchar criptomonedas no es tan de su vocablo, ¿no? Sino que más bien es algo que está permanente en las preocupaciones del día a día, viendo las herramientas que nos pueden ayudar a solucionar muchos problemas que enfrentan en relación a la hiperinflación que todos los venezolanos padecen. Claro, claro, claro. Eh, a ver, como medio seguro de transacción, el, el, el Bitcoin. Me llama mucho la atención unos tweets que colocaste en estos días porque cuando ocurre este fenómeno con Twitter, que lo hackean y comienzan a cobrar el dinero a través de Bitcoin, es decir, no lo cobran a través de dólares a una cuenta bancaria en dólares para devolverles la cuenta hackeada, no, 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 pide que le transfieran Bitcoins a una cuenta en Bitcoins. La persona anónima que habrá hecho este hackeo en la plataforma de Twitter a estas personas famosas como Elon Musk, Joe Biden, el candidato presidencial opositor a Donald Trump, y se pudo ver casi en vivo cuánta plata le ingresaba a la cuenta. ¿Qué tan seguro podemos decir que es el Bitcoin, por lo menos de una manera resumida, ¿no? ¿Qué tan transparente? Mira, yo creo que o sea, es que es un poco hilarante incluso lo que sucedió. Sí, A ver, no le voy a quitar la importancia del tema de Twitter, que eso sí que lo podemos claro. hablar más tarde, porque realmente es un tema que hay que prestarle un poco de atención, ¿no? Sobre todo entendiendo que Twitter este año ha sido
el rey de las polémicas en relación a lo que el mundo digital se refiere, ¿no? Sí, Pero lo que muestra en relación a Bitcoin es precisamente lo transparente que es Bitcoin desde su entrada. O sea, desde su creación, desde su publicación en 2008, Bitcoin plantea lo siguiente, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer totalmente descentralizado y totalmente transparente. sí. Todos los que sepan interactuar, porque es un tema de saber medio navegar en esto, es bastante difícil, todos los que sepan realmente interactuar con la blockchain de Bitcoin van a Mm, poder ver en tiempo real todo lo que sucede. Si yo conozco, por ejemplo, si yo conozco eh, tu dirección de wallet, yo puedo ver toda la historia de transacciones que tú has tenido. Ahora, yo claro, no sé si tú, bueno, es abierto. exacto, yo no sé, evidentemente, si tú eres Eduardo o no. O sea, eso a la red no le importa. A la red le importa Claro, que tú, esa es tu dirección y es una dirección válida dentro de la blockchain. Es lo único que importa. Pero el poder que tú tienes de seguir eh, en vivo y en directo la cantidad de dinero que ingresó por parte de este hackeo, por parte de este scam, las sí. transacciones realizadas, incluso hasta dónde pueda salir el dinero, que eso es lo interesante. O sea, incluso si quisieron sacar toda la cantidad de dinero, tú puedes traquearlo inmediatamente, bueno, eso fue a esta dirección. Otras Entonces, direcciones, claro. eso es algo muy importante y es realmente algo que ha cambiado incluso la metodología en cómo las cosas en Internet se hacen hoy día, ¿no? ¿Qué tan importante es la transparencia Tema y del qué sistema bancario. exactamente? ¿Qué tan importante es la transparencia y cómo afecta tu privacidad? Este es el ejemplo completo, este es el ejemplo perfecto de que no afecta ni siquiera tu privacidad. O sea, tienes un nivel bastante óptimo de privacidad, pero es totalmente abierto y transparente con las personas que navegan o que interactúan con la red. A nivel de seguridad, que fue la pregunta inicial, eh, las transacciones evidentemente pasan sus procesos de verificación, que es a través de los mineros, los nodos que se encargan de verificar transacciones y añadirla completamente al historial. En ningún proceso de esos alguien puede interceder. Incluso, una de las primeras cosas que se le dice a las personas que empiezan a interactuar con Bitcoin es el Sí. concepto de que las transacciones son irreversibles. Si tú te equivocas enviando una dirección, no vas a recuperar ese dinero, No sé, porque nadie. ahora nadie te lo va a regresar, porque ahora la responsabilidad es más del usuario que de aquel que presta el servicio. Y eso es un cambio de enfoque muy interesante. Cambio de Entonces, paradigma. exacto. ¿Por qué? Porque incluso esto, varias personas que siguen analizando el tema Bitcoin dicen que, o plantean que es precisamente esto lo que los modelos anteriores planteaban. ¿Y por qué es tan costoso el tema, tanto enviar dinero fuera de un país, enviar dinero por plataformas digitales? Precisamente porque el costo de intermediación, que Sí. es lo que te permite el día de mañana decir, bueno, me equivoqué en esta transacción, es posible que me pueda regresar, eso es una posibilidad que es bastante probable que suceda, esa entidad o esa empresa te va a hacer el proceso a cambio de un costo, que es el costo que ya ellos reciben por cada una de sus transacciones. Claro, ¿Okay? claro, esa cuestión. Sí. La diferencia con Bitcoin en este caso es que su nivel de seguridad pasa a tal punto de que la irreversibilidad es un elemento fundamental. O sea, no puede haber una puerta trasera, no puede haber un proceso que elimine el proceso inicial, porque ya es una vulnerabilidad a la plataforma o a la aplicación que estés utilizando. Entonces, esto es, si lo quieres ver así, son como que polos muy, muy extremos, ¿no? Tienes el Claro, polo donde la seguridad es máxima y los niveles de intermediación son nulos, como en el caso de Bitcoin, o tienes un tema de que la seguridad es más o menos vulnerable, pero tienes la ventaja de que el día que te equivocas te pueden hacer una regresión de tu dinero. Eso es lo interesante a la hora de analizar Bitcoin, de que te muestra lo opuesto a lo que ya conocemos y que aún así puede funcionar de mejor manera. claro, claro. Y respecto a estas características de seguridad, alguien que capaz le llame la atención o le comience a llamar la atención a este tema, eh, respecto a las famosas altcoins o monedas alternativas al Bitcoin, criptomonedas alternativas como Ethereum, mismo Dash, USDC Coin, no, USD Coin, y otras criptomonedas paralelas al Bitcoin, al menos las principales, ¿qué tan recomendables podrían ser desde tu punto de vista?
Mira, ya eso es una decisión bastante que Personal, claro. sí, que va a a ver, la prioridad allí va a depender de lo que tú quieras hacer con esa transacción, ¿no? Sí, Hay monedas que evidentemente quizás tienen una velocidad de verificación un poco más rápida. Dash es una conocida por eso, Litecoin también es conocida por eso. Pero en esencia, tienes que ver también el interés del mercado y cuál ha sido cuál es la capitalización más grande que existe en el mercado, en el mercado cripto. Bitcoin siempre va a reinar eso, porque es la que sigue proveyendo la seguridad más importante, no tiene, digamos, tantos escándalos a nivel de proyecto, en el que algunas monedas sí lo han sufrido. sí, Esos son temas como que se debaten muy en la comunidad que está muy metida en este rollo, que debaten que no, esta moneda es mejor por esto, es mejor por eso. En lo personal, para mí Bitcoin va a ser Bitcoin para toda la vida. Eso sí lo sí. mantengo, Bitcoin siempre va a ser Bitcoin y es para mí la opción más ideal. Sin embargo, nunca me he negado a utilizar otras monedas. He hecho transacciones con Litecoin, he hecho transacciones con Dash. Sé que te manejas y Ethereum, por eso fondo. Sí, sí, sí. exacto. Ethereum que no es tanto una cripto para transacciones, es más otro rollo de una plataforma. Eh, pero igual la gente puede experimentar con eso y creo que eso es también lo interesante, ¿no? De que tú como consumidor, como usuario, tú puedes elegir qué cripto también quieres usar, o sea, dependiendo de los niveles de seguridad. Lo que le digo a la gente es que si las 10 principales del mercado son las que tienen mayor capitalización es porque hay gente invirtiendo plata dura en eso. Claro. Utiliza las 10 primeras, quédense con eso. Pero el hecho de experimentar, de probar y de que tengas en tus manos distintas herramientas que están en el mismo sector, creo que eso es una ventaja bastante interesante para cualquier persona que logre Totalmente. ver la importancia que tiene esto para un tema de finanzas personales. Claro, claro. Eh, Fíjate que justamente estaba viendo, tengo el artículo acá en la computadora de, bueno, más o menos las cuentas que hackearon. Obviamente Elon Musk, el presidente, el candidato a presidente y vicepresidente Joe Biden, el rapero Kanye West, su esposa Kim Kardashian, el expresidente Obama, Mike Bloomberg, ex precandidato presidencial, la cuenta de Uber Uh y -huh. la cuenta de Apple. Fortísimo esto, ¿no? Que les hackearan las cuentas de Twitter. Y pudieran acceder Estaba también leyendo al... que fueron como 130 cuentas Muchos más. verificadas las que hackearon. Ah, sí, fueron, digamos, como que las más icónicas o las principales, ¿no? Que terrible que hackeen la cuenta de Uber en Twitter o la cuenta de Apple en Twitter, terrible. O de un candidato presidencial en un año electoral. Eh, Sobre todo. Cosa impresionante. A ver, volviendo un poco al tema de las criptomonedas, eh, ya que mencionas que es bastante seguro para hacer transacciones y, claro, que tenga también este riesgo asociado a, bueno, si te equivocas nadie te va a regresar el dinero, si se equivoca el envío nadie va a hacer una reversión, un reclamo, no tienes a dónde acudir porque es como que más responsabilidad propia, pero a la vez te da, bueno, esa autonomía de usuario, ¿no? ¿Lo recomiendas para utilizar? ¿Recomiendas las criptomonedas para ser utilizadas al momento de hacer envíos de remesas internacionales? Porque en el caso, este es un caso súper evidente, por ejemplo, yo las comencé a utilizar porque o sea, tengo control de cambio en Venezuela para enviar dinero y control de cambio en Argentina para sacar el dinero, o Claro, sí, sea, exacto. para mandarlo yo desde acá. Una cosa terrible. Pero ¿la recomendarías para las criptomonedas para envío de remesas? Para mí ha sido buenísimo. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo, ¿ok? Para que veas cómo es lo recomendable para eso. Que incluso esto lo hablé con un amigo que está justamente necesitando esta solución y le planteé dos plataformas para hacerlo, ¿no? Sí, Eh, Actualmente en Venezuela, las plataformas, como te comentaba al inicio, la que más se utiliza para temas de cripto peer-to-peer, o sea, persona a persona, es LocalBitcoin. ¿Ok? lo que es Bitcoin, ok. Él me comentaba en inicio que el costo de enviar X cantidad de dinero, no recuerdo la cantidad específica, de Dominicana para Venezuela, le costaba Ok, $15, $15 cada vez que enviaba dinero.
¿Ok? Wow. Haciendo la comparación de enviar ese dinero por Bitcoin y que lo puedes fácilmente vender en Venezuela por bolívares en esta plataforma, por nombrarte una que es Local Bitcoin. Sí. El costo era cercano a 0.73 centavos por cualquier cantidad de dinero. O sea, no estamos hablando, o sea, va a ser la misma cantidad si te estoy enviando $10 o si te estoy enviando $1.000.000. No es un ¿Ok? porcentaje que No, sale de la cantidad, que mientras más envía, más es la cantidad en porcentaje, no. Es un monto fijo. es una comisión que te cobra la plataforma, que es la Lo- comisión realmente es la comisión de los mineros que verifican la transacción, eh, más tiene un porcentajito pequeño que es lo que ellos también cobran por deducción, que igualmente equivale a esos 0.73 centavos. Lo interesante de esto, Eduardo, es que esa es una solución que ya está, que ya se usa, pero que la gente no la conoce. Y es por esa la razón que, o sea, muchas Oye, personas que están igual en el medio, la promovemos. Porque realmente hay que contextualizar, o sea, $15 para una persona que vive de las remesas, porque ese es el sector, el segmento. Una persona que pierda $15 mensuales por envío, por simplemente recibir dinero, es un costo que a lo mejor le puede incurrir en una semana y media de comida, por ejemplo. ¿Ok? claro. Entonces, si se empieza a utilizar este tipo de plataformas, se empieza a gestionar las finanzas a través de allí, realmente eh, los beneficios son inmediatos. Incluso, vamos al otro caso que también explicaba mi amigo. Ponte tú que tú no quieres utilizar Bitcoin, porque, no sé, tienes el estigma todavía de que es un Sí, tema, como se generó la discusión en Twitter, de que la gente veía el tema cripto como una estafa y realmente no. O sea, hackearon a Twitter, no hackearon a Bitcoin, si lo quieres exactamente. ver así. Eh, Hay otra plataforma que se llama Binance, que Binance es un exchange, uno de los exchanges más grandes del mundo, Sí, que se ha interesado mucho en promover el uso de criptos en mercados emergentes. Tiene la vista muy puesta en Venezuela desde hace rato y recientemente habilitó el comercio peer-to-peer, casi igual que local Bitcoin, pero con diferentes monedas, no solo con Bitcoin. Entonces, ahora tienes la posibilidad de comercializar Bitcoin, Tether, que es un stablecoin promocionado por Bitfinex, que es otra casa de cambio. Tienes el stablecoin de Binance, que es BUSD, ¿okay? sí. Una, Binance Dollar. sí, Tienes BNB, que es la moneda nativa de Binance, y tienes otras dos criptos que son Ethereum e Ether. Y tú lo que puedes hacer allí es lo que le comentaba a este amigo. Le dije, mira, si no uses Bitcoin, porque quizás las tasas de cambio no te vayan a gustar, las tasas de comercialización de la gente, porque es una transacción con personas en la vida real. Ellos ponen una tasa de cambio, ellos deciden la cantidad y el límite que quieren vender, y tú, bueno, te adecuas a esa oferta, o tú creas tu propia oferta. Entonces lo que le comentaba a él es que, mira, incluso con esto, tú puedes vivir netamente de dólares, porque compras con bolívares directamente el stablecoin, que es Tether, el que más se comercializa, lo tienes guardado allí y ya te olvidaste de lo que es el efectivo, te olvidaste de lo que es Cele, te olvidaste de lo que es cualquier plataforma de intercambio que te imposibilite de hacer transacciones en Venezuela. La tienes allí. Entonces, lo que le comentaba es que maneja de ahora en adelante las remesas a través de esto. ¿Por qué? Porque precisamente, porque precisamente los costos son mucho menores, la fricción realmente del proceso es muy menor y es un tema que te está abriendo puertas a otras cosas. Lo que hablábamos tú y yo días anteriores al live, lo que está sacando también Binance con la tarjeta de crédito. Una tarjeta de sí, crédito que puedes recargarla con criptomonedas o stablecoin y puedes pagar cualquier cosa en internet. sí. La tecnología es la que está habilitando eso, o sea, no son ni los bancos, no son ni los gobiernos, son directamente el sector privado el que lo está habilitando y que muchas personas en el mundo pueden beneficiarse de eso. Totalmente. Y yo siento que va a llegar un punto en el que los bancos centrales de los principales países, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, Banco Central, el Royal Bank de Canadá, el Royal Bank de Australia, va a llegar un momento, esa encrucijada en la que van a decir, o nos unimos a esto para intentar trabajar mano a mano a ver qué se puede hacer para hacerlo lo más transparente posible y lo más común posible, lo más normal posible, o declararle la guerra y empezar a atacar, que yo creo que no, creo que el futuro va encaminado hacia allá, hacia los países, buscando alguna forma de trabajar mano a mano con esto, en Bueno, mi opinión. yo tengo una visión un poquito,
diferente, Ok. porque sí veo un escenario de conflicto y lo seguir, se va a ver más de ahora en adelante. ¿Por qué? Sí, Evidentemente la situación en la que estamos ahorita ha obligado, no obligado, no es el término, ha puesto en bandeja de plata, mejor dicho, a los gobiernos a ser mucho más autoritarios. sí, totalmente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. China antes de la cuarentena, de toda la pandemia, ya ellos estaban sacando su propia moneda, su moneda digital del Banco Central, una CBDC, Sí, que es el término que se usa. Hoy Estados Unidos está debatiendo cuándo por fin van a sacar el dólar digital. ¿Ok? ¿Qué sucede con eso? El detalle es que ya el mercado, y es algo que a veces la gente no lo ve porque tienes que estar como que muy metido en el medio para ver los avances que ha tenido. O sea, que hoy un país como Venezuela, que es lo que comentábamos el otro día, que un país como Venezuela ya tenga oportunidad de saltarse cualquier bloqueo monetario, que es precisamente por las limitantes que tiene la banca tradicional en Venezuela y las políticas que ha implementado el gobierno a través del Banco Central. Hoy la tecnología es la que le está permitiendo saltarse todo eso sin ningún tipo de problema. exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entonces este poder, porque esto es un poder económico, que es también parte del brazo que tienen los gobiernos para hacer sus políticas, para hacer sus leyes, lo que sea, y también influir Sí, total. en su, en su gobierno? ¿Qué va a pasar cuando este proceso, porque ya no solo son empresas cripto, son empresas en general? Tienes a Apple, que también ya está proveyendo servicios, tienes a Facebook, que a Facebook la Sí, bloquearon evidentemente por Libra, tienes entidades que están metidas en el campo financiero que también están metidas en este rollo. Por ejemplo, la moneda que tú comentaste, que es USDC, es sí, una moneda creada por Circle, que Circle es una empresa de JP Morgan. claro. ¿Okay? Entonces, esto justamente que este amigo que está aquí comentando, que es José, una vez Sí, hablando con él me comenta que esto es el proceso de la privatización del dinero, cosa que es totalmente cierta. Porque eso, lo que las empresas hoy están haciendo, las empresas tradicionales de tecnología o las Big Tech, están ofreciendo servicios financieros mucho más allá del alcance de cualquier gobierno. Y eso, para mí, no lo detiene, ya no hay pausa para eso. Y más bien es un espacio que está perdiendo los gobiernos y que va a traer conflictos, por lo menos en temas de to- regulación. claro, claro, por lo menos Entonces, no. Sí, entonces yo lo veo sí, más hacia ese lado, va a haber más presión regulatoria por aquí y por allá, va a traer conflictos, va a traer que salgan o no salgan algunas iniciativas, o que sencillamente se llegue a un tema de que les valga las leyes y simplemente hagan las cosas que tienen que hacer. sí. Justamente esta persona, este chico comenta, soy José Ortega, comenta, al gobierno le conviene dejar que la gente tenga cómo resolver. Y digo que en el contexto de Venezuela, sí, obviamente ya un país que está en la situación en la que está Venezuela, que todos sabemos cuál es, creo que en cierta parte al gobierno le conviene que sí, que la gente, bueno, está subyugado por el tema de los bienes materiales, al nivel del sistema bancario, al sistema político, al sistema de seguridad, al sistema militar, pero por lo menos tienes ese espacio para tú resolver con tu dinero personal Exacto. el día a día para resolver, para comprar comida, para mandarle a tu familia una remesa, al menos para resolver para el sustento, y creo que en eso sí estaría de acuerdo. Pero en general, capaz a nivel internacional o a nivel macro, a un gobierno en un principio, tal cual como lo habías comentado con esta tendencia a ser más autoritario, le convendría a un gobierno dejar que la gente tenga esa autonomía, capaz de dejar de pagar impuestos, capaz no declarar alguna transacción de su pequeño emprendimiento, de su negocio. ¿Realmente les conviene a los gobiernos en general que la gente pueda utilizar las criptomonedas? Pero es que sácalo por el mismo caso de China. China era un país que pasó de prohibir todo el comercio y toda la industria de criptos, incluso hasta la minería, a pasar ahora a ser alguien que promueve el uso de criptomonedas a través de la moneda que ellos están creando. Un proveedor ¿Por qué? prácticamente. Porque saben que ellos ahora se van a convertir en los proveedores de servicios para eso y que precisamente es el poder que necesitan para seguir controlando cualquier espacio en el área digital de China, que eso es una paradoja bastante loca lo que se vive en China. ¿Okay? El otro Internet, que es el Internet de ellos, literal, eh, Lo- está controlado netamente
por Internet para el partido. sí, Exacto. O sea, está totalmente controlado por ellos. Si yo como gobierno, hablando un poquito con mentalidad del gobierno chino, si yo como gobierno chino ahora también puedo controlar las transacciones, ¿qué me quita eso para hacerlo? claro, claro, claro. Eso es muy característico del régimen chino desde los años 70, 80 para acá, cuando comenzaron esa transformación del comunismo absoluto, marxista-leninista, a un modelo híbrido, que es el modelo propio chino de Deng Xiaoping, de decir, bueno, sí, me gusta el modelo comunista para controlar políticamente, pero económicamente, bueno, doy libertades hasta cierto punto para tenerlos, digamos, en la palma de mi mano. Una libertad que yo pueda controlar, pero que la gente entre sí, bueno, tenga la oportunidad de resolver, tal cual como estaban comentando. O sea, me parece cierto. Ahora, yéndonos un poquito más hacia ese punto, hacia el tema de Venezuela, eh, he visto, por ejemplo, últimamente titulares tipo el gobierno tanto la Guardia Nacional o el SEBIN, que es el sistema de inteligencia, eh, ha estado allanando algunas residencias, algunos locales que utilizaban particulares para minar Bitcoin, que es esta actividad, ¿no? Digamos, para agarrar parte del poder que tienen los privados para minar, ¿no? Y tomarlo los funcionarios del gobierno. O sea, esto ha sido algo que se ha repetido mucho en Venezuela, este tema de allanamientos para capturar a mineros. Mira, Está así. eso, de hecho creo que fue hoy justamente que me comentó algo así, que había visto por ahí las noticias. Eso es algo que no se veía ya hace mucho tiempo. ¿Ok? Okay. ¿Por qué? Porque precisamente después del anuncio del criptomeme, de Petro, el gobierno empezó a utilizar como que medidas legales para, primero, visualizar quiénes son los que están en la industria actualmente, quiénes están minando, quiénes están con propuestas de fondos de inversiones en cripto, quiénes están haciendo trading a nivel macro en Venezuela. Él necesitaba visualizarlos precisamente para precisar dónde estaban y, en caso tal, accionar contra ellos. La última vez que yo recuerdo que eso sucedió fue en el año 2018, precisamente. Y de allí en adelante no volví a escuchar de eso. Hoy, justamente esa noticia que me dices tú, se ha vuelto, o bueno, con esta noticia se volvió a evidenciar que sigue un interés de desmontar esto. ¿Tendrán ahora mecanismos legales? Quizás, porque antes la excusa era sobre el tema del consumo de electricidad, porque Claro, establecían que el consumo de electricidad que tenías para esta actividad no es un consumo doméstico, sino un consumo industrial, por ende tienes que pagar otro tipo de impuestos, bla, bla, claro, bla, bla. definitivamente alto, ¿Okay? sí. Entonces, ¿con qué pueden llegar ahora? ¿Será porque no estás registrado en el sistema? O sea, no estás registrado como un minero de Venezuela, no estás registrado como alguien que está en la industria, qué sé yo, y quizás puedan interceder a través de ti. Pero tenía rato que no escuchaba eso, pero sí sucedía. En Venezuela sí sucedía que funcionarios, sobre todo el que se encargaba de eso, eh, buscaban los registros en zonas aledañas, o sea, buscaban el registro de consumo de luz en ciertas zonas, donde Sí. veían picos muy elevados, iban directamente allá a hacer la requisa y todo eso, y a quitarles evidentemente las máquinas, que era parte del proceso de extorsión. Es relativamente fácil porque si no es una zona industrial y lo poco que queda de actividad económica son esas pequeñas zonas industriales que quedarán en el centro del país, Valencia, Maracay, por decir alguna, ves un pico de electricidad en una zona residencial, en una de las ciudades, dígase Caracas, y es como que bastante fácil llegar a esa conclusión de que estás minando, sí, totalmente. Totalmente. Y a partir de las... A ver, y creo que esto es un punto que siempre hay que aclararlo. Yo como venezolano lo aclaro siempre porque me da, no sé, me da ansiedad cuando la gente lo comenta. Las sanciones a Venezuela comenzaron a partir de las sanciones fuertes. Antes de 2019 habían dos o tres sanciones puntuales a algunos funcionarios por violación de derechos humanos. Es decir, le congelaban el apartamento que se compraba el ministro corrupto o el militar corrupto X con nombre y apellido en Estados Unidos, por ejemplo. Eso era lo que había antes de 2019. A partir de 2019 sí comienzan sanciones más fuertes, comienzan sanciones al Banco Central de Venezuela, a las transferencias internacionales,
digamos, le ponen el piquete al SWIFT del Banco Central. Mm, Sin embargo, excluyen de las sanciones a los bancos privados. Es decir, a través de los bancos privados tú puedes hacer una transferencia vía SWIFT de un banco, llámese, banco Banesco, no sé si el mercantil sigue funcionando en Venezuela, el sí, mercantil, a un banco, no sé, en Panamá o a un banco en Colombia, X. O sea, eso sí sigue funcionando. Lo que no puede mover plata a nivel del sistema electrónico mundial es el Banco Central. Se le han impuesto sanciones al oro comercializado a través del Banco Central de Venezuela desde 2019 y se han comenzado a dar sanciones a PDVSA, que es la industria petrolera de Venezuela, que está monopolizada en una sola empresa del Estado, a partir de 2019 también. Es decir, antes de 2019, 2018, por ejemplo, yo me fui en Venezuela en 2017, eso no existía. Ahora, a partir de todo este proceso de sanciones y que la única alternativa que le dejaron al gobierno, a Maduro como tal, fue, bueno, dejar la dolarización. La dolarización no es un decreto, no se dolarizan todas las cuentas bancarias, no se dolarizan los sueldos, no se dolarizan inmediatamente todos los contratos, no. Sino que, bueno, si la gente comercializa con dólares, ya no se le persigue como se le perseguía en la época de Chávez o a principio de Maduro, que bueno, el que tenía dólares iba preso si no lo podía declarar, si no hacía una compra nada más al Banco Central, sino a partir de esto cambia, ¿no? Eh, esta válvula de escape, por decirlo de alguna forma, ¿has visto que se traduzca en que la gente capaz use menos criptomonedas, perdón, o use más las criptomonedas? mira, hay unas barreras, ¿no? Hay unas barreras. Primero hay que aclarar que a pesar de la dolarización, el bolívar va a seguir siendo la moneda de más uso recurrente en el país. Sobre todo cuando tienes también volúmenes intrínsecos dentro del mercado cripto que involucran al bolívar directamente. ¿Okay? Ok, Porque el Bitcoin es un intermediario, o se ha convertido en un intermediario para llegar a dólares de una manera mucho más fácil. sí, O sea, normalmente las transacciones que se realizan cuando alguien decide aceptar criptos como medio de pago es para que sea un canal mucho más, mucho con menos problemas que los dólares en efectivo, qué sé yo, cualquier otra barrera, y que sea un canal para una cuenta afuera, cambiarlos a dólares digitales y mandarlos a otra cuenta. Eh, Sinceramente, el uso de criptos en Venezuela a nivel digamos, de uso tradicional día a día, todavía es muy incipiente, sinceramente. ¿Okay? Todavía no es que muchas personas están tan familiarizadas al tema de pagar con criptos o no. Sin embargo, lo interesante es que muchas más personas o muchos más comercios se han abierto a la posibilidad de aceptarlas o ser receptores de criptomonedas. Algo que siempre digo, el teléfono que actualmente tengo, yo lo compré con Bitcoin en Citimarket, por ejemplo, un mercado famoso aquí de sí, sí, en City Market, principal centro tecnología. comercial de aquí en Caracas. Entonces, cuando yo lo compré en esa tienda en específico, no era la única tienda que ya lo aceptaba. Y te hablo que este teléfono tiene conmigo ya desde 18. Eh, no lo sé, o sea, no era solamente eso, había otras tiendas, en sumo de ese Sí, día que recorrí para ver quién me los aceptaba, simplemente a modo de prueba, yo conté como unas 15, 20 tiendas que aceptaban ya criptomonedas, y no solo Bitcoin, sino una cartera gigante de criptomonedas que tenemos. de criptomonedas. Entonces, si bien el mercado ahorita más bien parece ser un tema de solución para llegar a dólares, o más bien, creo que el caso correcto es el siguiente. La gente realmente utiliza Bitcoin para proteger el valor de su trabajo, de alguna u otra forma. O sea, y a veces suena hasta paradójico, porque entendiendo que el mercado cripto es bastante conocido por la volatilidad que tiene. Imagínate Sí. para un usuario venezolano que vive un, ¿cuánto fue el pico máximo el año pasado? Un 5% de inflación diaria. ¿Qué le va a importar a él que el mercado cripto se mueve un 10% a la baja en una semana? O sea, a veces la gente también saca sus cuentas y dice, bueno, esto me sirve hoy para mover esto y cambiarlo a dólares y ya salgo de ese problema. En vez de tener el dinero en, en mi cuenta de la inflación. Muchas personas, y esto ya es como una estrategia que yo uso que uso en lo personal para manejar mis finanzas, porque yo sí uso activamente Bitcoin para manejar mi dinero. Por ejemplo, ando con la cuenta siempre, por ejemplo, la cuenta en Bolívar es cero. ¿Okay? Cuando tengo que hacer un gasto, cambio, cambio Bitcoin por Bolívar en cualquier plataforma, hago mis gastos y listo, ya salí de ese problema.
muchas personas tienden a hacer eso, incluso con dólares en general. O sea, manejan un régimen bastante estricto de gastos y de planificación de lo que tienen que hacer en la semana y Sí, deducen de ahí inmediatamente cuánta cantidad van a cambiar de sus cuentas, tanto en dólares digitales o en criptomonedas. Y así va manteniendo su estructura de gastos a lo largo del tiempo. interesantísimo, interesantísimo. Sí, justamente, no recuerdo a quién fue que se lo escuché, fue uno de estos foros mundiales de economía que fue a finales del año, perdón, a principios de este año, antes de la pandemia, que hacía la comparación, bueno, en un año, creo que fue en un acumulado de 2, 3 años, pero particularmente el año pasado, que fue muy, muy volátil por las elecciones presidenciales acá en Argentina, bueno, comentaban que Bitcoin tuvo mejor performance o mejores cifras en el mercado que el peso argentino. O sea, ya por ahí te comienza a dar una señal de que, bueno, de que no es tan inestable como algunos lo Exacto. pintan. Sí es inestable, pero bueno, es más estable que el bolívar venezolano, que en principio puede sonar capaz con el bolívar venezolano, bueno, una burla, porque es obviamente todo un problema político, geopolítico, todo lo demás a nivel internacional, sí. Pero ya cuando, por ejemplo, lo comparas con la economía argentina, que no es cualquier cosa, o sea, Argentina es parte del G20, de los 20 países más industrializados del planeta, está un poco ahora en discusión, pero si lo pones en ese contexto, y traes el tema del Bitcoin y dices, hey, incluso Bitcoin se comporta mejor que una moneda de un país del G20. No es cualquier cosa, no es un juego, no es una cosa de muchachos de la computadora, como pudiera decirlo algunas personas de cierta edad. O sea, eso me pareció bastante interesante. Sí, Eh, y también toda la teoría económica que hay detrás de Bitcoin también hace que se venda en este tipo de mercados, ¿no? Eh, en teoría Bitcoin no sufre de inflación porque su cantidad es limitada. Lo que sufre es una apreciación o depreciación en el mercado, claro, en cuestión de porque una moneda de referencia que sería el dólar. demanda, perdón, sí, exacto, Pero cuando analizas precisamente las fluctuaciones que tiene una moneda, una divisa o una moneda fiat de cualquier país, sobre todo en estos países tan específicos, entiendes por qué la gente está interesada en Bitcoin, entiendes por qué de alguna manera lo conciben como una herramienta de su día a día. Evidentemente lo hay. Hay personas que en serio viven de día a día sin usar dólares en efectivo. Conozco a un par de personas que viven eso, están muy metidos en el medio de las criptos y ellos utilizan wallets en específico, utilizan Lightning Network, que es una aplicación, a ver, es una tecnología que se le aplica a la blockchain de Bitcoin para que las transacciones sean mucho más rápidas y se sí. verifiquen después en segundo plano en la plataforma general, y de allí viven para hacer sus transacciones inmediatas. Entonces ya no es la premura de que, bueno, hay que esperar que se verifique para que el comerciante me acepte eso, sino que ya con Lightning ya tú puedes directamente hacer la transacción sin ningún problema y se verificará cuando tenga que verificarse en la blockchain general. Pero hay gente que está muy metida en esto y que vive de eso y que ha manejado sus finanzas en relación a eso. Yo todavía no estoy a ese nivel porque sí manejo partes en ciertas cosas. Sí, Me ha gustado hasta ahora cómo lo he manejado, pero sin duda es lo que te dije al principio. La gente tiene la posibilidad en las manos hoy de experimentar una forma distinta de concebir la economía, de concebir servicios financieros y de concebir la tecnología como factor de apoyo para tu día a día. Y eso creo que claro. es uno de los elementos que más aprecio y que más me motiva a seguir investigando esto y seguir hablando de esto, porque son tecnologías en serio dedicadas a mejorar la vida de ciertas personas, mejorar la situación de ciertas personas. Y lo ves así cuando ves casos en Kenia o en Ghana donde ya hay, ya hay sueldos en Bitcoin, donde ya todas las transacciones internacionales son en Bitcoin. Entonces, Cualquier hay que ver cosa. también los otros mercados. Claro, con sueldos en Bitcoin, en África en este caso, y que yo creo que nos falta mucho para que pase en varios países de Latinoamérica. Exactamente, posiblemente se empiece a hacer una correlación de eso. Y ya, por ejemplo, ya el tema, ya esto como que un poco más profundo en el tema financiero, ya incluso hasta la volatilidad está dejando de ser hasta importante en relación a Bitcoin, porque ya Bitcoin incluso se ha transformado en un activo subyacente. O sea, ya hay muchas cosas que están debajo de ella que hacen que el precio se mueva y que ya te puede saltar la volatilidad. En el caso de los futuros o los contratos que hay a meses, que ya hay mercado específicamente de esto.
Entonces, ya la volatilidad está dejando de ser un problema también para las personas que están muy metidas en este gremio y que más bien la experimentación y la aplicación de la misma está haciendo que crezca de manera orgánica. Sí, sí. Hay, para cerrar, que ya nos quedan unos 10 minutos más o menos, te quería preguntar sobre dos temas. Uno es un poco controversial y el otro es más, digamos, de descubrimiento de este nuevo mercado. El tema de Wirecard, creo que lo hemos Uy, estado hablando en privado. Esta empresa alemana, que era, digamos, la una joya de la consentida, corona. exactamente, la consentida, una empresa consentida en la bolsa de valores de Alemania, que cotizaban en el índice DAX, y que había estado teniendo algunos problemas, algunas sospechas de estas empresas que son, digamos, las que marcan pauta en el mercado mundial, y comenzaron a hacer una investigación periodística y bueno, dieron con que era muy sospechoso los números que daba Wirecard, esta empresa con sede en Alemania, o registrada en Alemania, con su sede en Indonesia, perdón, en Filipinas. Eh, y se dedicaba a hacer una plataforma de pagos electrónicos, sobre todo en dólares, más que todo, y euros, a nivel mundial, bueno, para diferentes industrias. Para muchas plataformas que podemos utilizar desde la computadora, capaz un pago en PayPal o suscribirte a través de tu tarjeta de crédito en alguna página, en algún servicio. Eh, Esta empresa se encargaba de mediar en eso y aún así quebró. Se lanzó a la quiebra ahora con el tema de la pandemia y bueno, resulta que había falsificado sus números, había hecho una cantidad de cosas Horrible. terribles, terribles y contando con el apoyo de las autoridades alemanas a nivel mundial. Esto, Esto es una lección capaz para las personas que, a pesar que decidan confiar en el Bitcoin y en las criptomonedas, también tengan se tomen la delicadeza de investigar un poquito sobre en dónde ponen su dinero, sobre estas plataformas donde ponen su dinero. Fíjate, en el caso de Wirecard, ellos funcionaban más como un proveedor de servicio de transferencia, de pagos en línea, eh, que incluso empresas como Pioneer, que es muy conocida en Europa por el tema de las tarjetas, ellos eran el proveedor inicial de eso. ¿Ok? Sí, ¿Qué elección? O sea, ¿por qué? Pues creo que te lo comenté a ti precisamente cuando hablamos en privado. ¿Por qué el gremio cripto estaba tan contento, entre muchas comillas, de este hecho? Porque sí. siguió demostrando que una red descentralizada como lo es Bitcoin no, no quiebra, porque no es una empresa, es una red, es una plataforma, no tiene límites, no se apaga, o sea, está funcionando todos los días del año, a cualquier hora, y que por causa de una mala gestión, muchas personas fueron vulneradas con el acceso a su dinero, como le pasó con las personas que tenían las cuentas con Payo. Entonces, aquellos que yo conocía que estaban trabajando, que tenían el tema de Payo, le decían, cámbiense, usen Bitcoin, intenten usar Bitcoin de otra forma, porque en serio los beneficios están. O sea, no es un tema que o sea, yo no gano nada con que tú uses Bitcoin. O Recomendarlo. sea, yo no gano nada de eso. O sea, a mí me interesa porque son soluciones reales que ya están al alcance de cualquier persona y que te pueden solucionar incluso a un costo mucho menor. O sea, por decisión hasta lógica puedes usarlo. Sí, Entonces, lo que sí dejó en evidencia, Eduardo, es que es un tema muy parecido a lo que sucedió en el 2009 con la burbuja inmobiliaria. sí, ¿Okay? bueno, ese era su... Es una lección nuevamente de que el mercado financiero es raro a veces, ¿okay? Y es susceptible a cualquier tipo de manipulación de mercado, que se sabe y eso se habla y siempre se mantiene, eh, una de y que las te estafas. demuestra, y que te demuestra realmente el nivel de implicación que tiene no solo la empresa, sino aquellos que también lo apoyan. Porque en este rollo está metido EY, una de las cuatro consultoras más importantes del mundo, que ellos dieron el visto bueno de sus estados contables y que aún así pasaron cualquier cantidad de auditorías y no plantearon nunca de que estaban mintiendo. Cuando se abre la investigación se dan cuenta de que hay personas dentro de EY que estaban tratando de mediar estos números para ver cómo salían y al final, Pillarlos, evidentemente, sí. y al final cayó por su propio peso esta empresa. Entonces, eh, yo creo que más allá de una elección de dónde poner tu dinero, es una elección de entender que hay más alternativas hoy
y que solamente tienes que dedicarte un poco a ver cómo las investigas o de ver esos otros focos que hay. Porque, nuevamente, como te dije al principio, quizás poniendo tu dinero en Bitcoin también al inicio vas a pasar una que otra mala experiencia, porque a lo mejor te equivocaste con una transacción, a lo mejor te equivocaste con un pivo, le Claro. enviaste a otro lado, no te acuerdas. Pero la diferencia con esto es que esto es una elección que tú estás haciendo. O sea, tú como usuario de Bitcoin, tú eres el único causante de esa, de esa mala decisión. En cambio, aquí vemos el caso donde ni siquiera partiendo de una mala decisión, tú fuiste afectado. Entonces, es un tema que va mucho más allá del tema de como usuario, sino también va hasta un tema político, de organización, de Sí. cómo se gestionan las cosas y cómo deberían gestionarse las cosas. No voy a decirte que sí, vamos a meter el blockchain en todo, porque eso también es mentira, pero de alguna u otra forma, eh, esas cosas que suceden si tienen bastante poco de debate en la gente que está muy metida en el tema cripto. Y de allí, evidentemente, salen propuestas interesantes de ver entonces cómo este tipo de empresas y cómo este tipo de situaciones se pueden evitar con mucha más transparencia. Sí. Y ya para cerrar, bastante resumido, eh, más o menos de qué se tratan estos nuevos instrumentos de contratos a futuro de criptomonedas. Son unas especies de, por lo que yo más o menos he podido ver, es algo relativamente similar a un plazo fijo en criptomonedas, ¿no? Que es Uh como -huh. se debe una cantidad en dólares X equivalentes en criptomonedas a otra persona o empresa para que lo utilice con fines de préstamos o demás Uh -huh. y te dan un interés, te devuelven luego de cierto tiempo tu plata que queda inutilizada para ti, luego te la devuelven con un interés, ¿no? Es básicamente eso, es un plazo fijo, Sí, se puede decir. es básicamente eso. O sea, así como lo que causó la caída del barril por el tema de los contratos futuros, porque ya estaba establecido un precio, ¿ok? Y tenía que, evidentemente, cubrir ese precio que ya estaba comercializado. Básicamente, los futuros con Bitcoin también son lo mismo. O sea, la diferencia es que estás usando el activo que es Bitcoin, pero es el mismo formato que utiliza el mercado financiero tradicional al hacer estas comercializaciones a futuro. Ok, buenísimo. O sea, el interés o las tasas de interés, he visto que la mayoría por ahora las ofrecen en la misma criptomoneda. O sea, no te lo Uh -huh. anclan a 10% anual en dólares, no, te lo dicen en Bitcoin, he Exacto. visto. Entonces Porque también Bitcoin, es, acuérdate que Bitcoin también es un activo comercializable. Entonces, quizás el interés de alguna de las personas que comercializa con este tipo de activos es que, aquí yo tratando de ir al punto, es que quizás quiere una cantidad mayor de Bitcoin, independientemente del precio que esté, para apostar a una subida en el mercado y ahí tener evidentemente otra rentabilidad adicional del contrato futuro. una especulación de mercado, sí. Exactamente. Buenísimo. Bueno, ya se va a estar acabando el tiempo, así que te agradezco muchísimo, Marco. De verdad estuvo muy interesante esta conversación, muy, muy buena. Yo, de verdad, yo había estado muy renuente al tema de las criptomonedas, pero estoy comenzando a utilizarlas. Yo lo había Tienes que hablado antes. usarlo. Es una cosa que ya eh, se mezcla a veces en puntos con lo ideológico en mi caso, porque bueno, tengo control de cambio acá, tengo control de cambio a mi familia que le envío en Venezuela, y realmente, o sea, al final termina teniendo un comportamiento mejor que las monedas de ambos países, Uh mucho mejor -huh. que el bolívar venezolano, mejor que el peso argentino, y dices, bueno, no es cualquier cosa, no es un juego. Este, y nada, muchísimas gracias. Sé que tienes experiencia en esto, que has estado trabajando con esto, más allá de simplemente ser un usuario. Y valoro muchísimo tu conocimiento. Está totalmente recomendado. Marcos tiene un canal en YouTube, se llama Qué buen tema, donde habla de diferentes, como lo dice el nombre, de diferentes temas. Entre ellos siempre tiene, digamos, ese toque de, bueno, de que estás metidos en el tema de las criptomonedas, así como capaz de pudiera estar en el tema de la política. Así que te agradezco muchísimo, totalmente recomendado el canal. Bien, Y bueno, cualquier cosa, seguimos conversando sobre estos temas a ver qué más podemos sacarle de contenido. seguro que sí, Edu. Gracias por el espacio, en serio.